Deportes. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 18 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube y comunicarse con nosotros a través de la cuenta en Twitter @RCR750. Yo comento algunos titulares rápidamente porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. La delegación del régimen de Maduro, dice Infobae, condicionó el diálogo con la oposición a la liberación de fondos bloqueados. El jefe de la delegación chavista, dice la nota, Jorge Rodríguez, aseguró que de no cumplirse con el acuerdo social firmado en noviembre entre las partes en México, no hay ninguna razón para continuar con la negociación. Y de esto hemos hablado con ustedes, con analistas, dirigentes políticos. Luego de la disolución, el cese del gobierno interino de esa forma intempestiva, en medio de acusaciones cruzadas, bueno, da la impresión que el oficialismo no tiene demasiados incentivos para seguir en esa mesa de diálogo con los representantes de la plataforma unitaria. Habrá que ver en qué para esto. Lo cierto es que Venezuela retiró a su embajador Félix Plasencia en Colombia. Esta es una decisión que conocimos ayer. La revista Semana dice el cambio diplomático se produce 5 meses después de su nombramiento en el marco de restablecimiento de relaciones entre ambos países. Hay toda clase de interpretaciones con relación a este tema. Y como se pregunta esta publicación, también está la expectativa de quién va a asumir entonces esa responsabilidad, uno de los principales ahora aliados en la región de Nicolás Maduro, quien, por cierto, enfrenta, como ha dicho el colombiano, nueva fase de protestas callejeras. Profesores y empleados públicos exigen que sus salarios sean en dólares. El gobierno del chavismo no les tiene cobertura médica. Bueno, eso es lo mínimo, el salario mínimo no alcanza para nada, $7 o menos mensuales. De hecho, Maduro instó al chavismo a movilizarse de cara a estas protestas. De esto y más vamos a hablar con nuestra invitada a propósito de lo que hemos visto en los últimos días, lo que está ocurriendo con los cuerpos de seguridad, con la Fuerza Armada Nacional, que está desplegada en la calle. Sebastiana Barraez es periodista especializada en la fuente militar y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Sebastiana, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti, para tu audiencia. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa, lo que está ocurriendo internamente en la institución castrense en nuestro país. Veía que ofrecías una declaración en otro medio de comunicación sobre esta nueva Guardia Nacional que ha salido a la calle para tratar de contener las protestas, pero con unas tropas absolutamente desmanteladas. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. María Alejandra, la Guardia Nacional, de alguna manera fue un brazo armado importante para el régimen venezolano en las protestas que se escenificaron años atrás, específicamente en los años 2015, 2017, incluso 2018, pues no es la misma Guardia Nacional de hoy, no solamente porque la tropa esté diezmada, sino además porque aquella Guardia Nacional reaccionó posteriormente después de haber sido, digamos, enviada a las calles a reprimir de manera brutal a los manifestantes que por algunas razones exigían, eh, no sé, mejores servicios públicos, exigían elecciones libres, incluso después de que ocurrió aquella elección de la Asamblea Nacional Constituyente que resultó ilegal e ilegítima, e incluso desde su origen, pues la Guardia Nacional fue cambiando. Y fue cambiando porque pasó de ser la brutal y represiva a darse cuenta que sencillamente pues no valía, no era válido seguir cumpliendo órdenes para reprimir a los manifestantes
mientras una pequeña cúpula se enriquecía tanto en el sector político como en el sector militar. Y hoy vemos que esa Guardia Nacional está actuando con más prudencia. Yo creo que es importante que los manifestantes, la gente que salga a manifestar, por ejemplo, el lunes, que es lo que está planteado, salir a una manifestación el 23 de enero con motivo de esta fecha que es histórica en Venezuela, pues los manifestantes estén muy atentos a chequear quiénes son los uniformados. A mí no me cabe duda que incluso pueden utilizar grupos colectivos o mal llamados colectivos, personajes dispuestos a hacer cualquier cosa, uniformarlos para que salgan a reprimir. Y esto es importante porque si bien es cierto que la Guardia Nacional actuó años atrás de manera violenta contra los manifestantes, también es cierto que hubo un cierto cálculo, porque recordemos que la Guardia Nacional tiene la dualidad de actuar como policía y como militar. Si permite, Sebastián, vamos a reponer un video de lo ocurrido en Yaracuy. Allí se evidencia cómo los manifestantes hacen retroceder a los cuerpos de seguridad a varios efectivos de la Guardia Nacional. Situación, por cierto, que se repitió en varias regiones de Sí. Venezuela. Vamos a verlo y yo te pediría un comentario. Lo que se puede ver es, bueno, la gran cantidad de gente que salió a la calle, Sebastiana, incontestable, esto en todas las regiones del país, la situación es francamente precaria y vemos a los efectivos de la Guardia Nacional retrocediendo, caminando hacia atrás, una imagen muy distinta a la que vimos años anteriores, que provocaron, por cierto, la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos, Sebastiana? Sobre todo, yo te pedí un comentario, efectivamente, digamos, sobre el atuendo de estos efectivos militares, la situación interna de los efectivos en la Fuerza Armada Nacional. Te escuchamos. Fíjese, María Alejandra, cuando vemos ese video, es bien revelador lo que sucede ahí, porque fíjate que los militares reaccionan conscientemente y se van desplazando. Ahí no hubo alteración en el grupo. Es decir, no fue que uno falló o unos tres fallaron y los otros siguieron adelante. No, se nota que el grupo no está dispuesto a frenar, ni siquiera hicieron resistencia al grupo de educadores que iban empujando, iban avanzando lentamente. Y bueno, esto tiene una lectura importante porque tú acabas de decir algo que es cierto. Si bien es verdad que ese video recorrió las redes y se publicó en muchos sitios, también es cierto que en otros lugares ocurrió y no aparecen publicados. Porque bueno, parecía como normal de repente que las manifestaciones de cierta cantidad de personas, de manifestantes, pues fuese empujando a los militares. Pero es que no hubo actos violentos realmente por parte de las fuerzas de militares o policiales del país. Ahora, yo no estoy tan segura que eso no se vaya, que no se esté haciendo una evaluación de eso dentro del gobierno nacional, porque es que, a ver, es que los guardias o los militares en general es que se ven reflejados en la misma situación de los maestros, María Alejandra. O sea, lo que sucede con los militares, con los policías, con los enfermeros, con todos los profesionales, los trabajadores, los obreros del país, es lo mismo que le pasa a la Fuerza Armada. Y obviamente van a reprimir unos militares que están en condiciones totalmente vulnerables, y vulnerables no solamente desde el punto de vista económico, ojo, porque muchos de los militares
que el gobierno utilizó como para decir que iba a dar ejemplo de violación de derechos humanos, de que el gobierno tomaba acciones o medidas ante la violación de derechos humanos, pues simplemente lo que habían hecho en ese momento era recibir órdenes, pero terminaron pagando las mismas consecuencias. Muchos de esos militares fueron presos, muchos policías fueron presos, muchos están detenidos, muchos tienen procedimientos abiertos. Entonces, no es dentro de la institución castrense, no es que se pueda repetir, y Nicolás Maduro no sé si está consciente de eso, de lo que sucedió años atrás con estas fuerzas militares frente a manifestantes indefensos y frente a manifestantes que no tenían ningún plan B realmente más que reclamar por salarios justos y mejores condiciones de trabajo. Esta impresión, perdón, Sebastián, entonces que ahora mismo, digamos, Nicolás Maduro no contaría con ese apoyo que tuvo en el pasado y que, insisto, provocó la apertura de investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Esa es tu impresión? Sí, la impresión es que no tiene el soporte que tuvo en la Guardia Nacional, porque además hay algo importante que decir, María Alejandra. En aquella oportunidad, realmente el único componente con el que Nicolás Maduro contó en ese momento fue con la Guardia Nacional. Y fue tan así que, digamos, destinó una importante cantidad de recursos económicos hacia ese componente que es la Guardia Nacional, lo fortaleció incluso en detrimento de los otros componentes, incluso del propio ejército, que es, digamos, el componente más fuerte de la institución castrense. Y lo hizo muy conscientemente de que podía contar con la Guardia Nacional en ese momento. Bueno, hoy la situación no es la misma, hoy la situación es distinta y Nicolás Maduro lo sabe. Y el ejemplo de que no es la misma fue lo que sucedió en el año 2018. Y es el hecho de que nosotros tengamos 22 operaciones que el gobierno ha llamado operaciones, Operación Aurora, Operación Azul, Operación no sé qué, una cantidad de operaciones. ¿Sabes quiénes encabezan el componente de militares que mayormente están presos por cuestiones políticas? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional es el que más funcionarios tiene presos, torturados, detenidos. Eso no es casual. Eso vino después que la Guardia Nacional le dio el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, y ya en el año 2018 hubo un quiebre importante. Tan importante es que ocurrió aquello del 4 de agosto con el intento de magnicidio a Nicolás Maduro, que tuvo sus raíces en una parte de la Guardia Nacional. Sebastián, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a, bueno, información que tú has venido publicando, sobre la cual has venido declarando en torno a la situación interna de la Fuerza Armada. De hecho, cerrando 2022, tú decías que la Guardia Nacional expulsó a 48 oficiales por medidas disciplinarias y hablabas acerca de las solicitudes de baja y crecimiento en las cifras de desertores. Al regreso, quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina,
con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el Salón de Belleza Darena. Siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de Belleza Darena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos a ver con palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de la situación de la Fuerza Armada Nacional. Nos acompaña Sebastián Barraez, especialista en la fuente militar. Y yo te dejaba una inquietud acerca de esta información que publicabas ya cerrando el año 2022 sobre lo que está ocurriendo internamente en la Guardia Nacional, el componente de la Guardia Nacional. Allí, tú decías, expulsaron al menos hasta noviembre 48 oficiales por medidas disciplinarias y crecía las solicitudes de baja y de desertores. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Sebastián? Te escuchamos. Que lo que ocurre en ese aspecto en la Guardia Nacional ocurre también en los otros componentes, María Alejandra y estimada audiencia. Es una situación progresiva, sostenida dentro de la Fuerza Armada, que habla de la precariedad, de la situación de crisis interna en la institución castrense, a la cual se le han colocado algunos, digamos, pañitos tibios, que además ponen en peligro realmente a la institución, porque, por ejemplo, los ascensos se hacen de manera basados en la lealtad, tal y como en algún momento lo reconoció el propio ministro de la Defensa, Padrino López. La preparación que están recibiendo las nuevas promociones es sumamente, de muy mala calidad. Y muy mala calidad, no incluso ni siquiera por los docentes, es de muy mala calidad porque el ingreso, los que están ingresando a la institución, no son precisamente la gran mayoría jóvenes muy preparados. No son jóvenes que estén, que vengan, que tengan el espíritu de pertenencia hacia una institución y hacia una carrera como es la de las Fuerzas Armadas, que no es cualquier cosa. Por eso vemos, por ejemplo, que nunca antes habíamos presenciado tanta cantidad de militares involucrados en hechos delictivos, en que si se le disparó la pistola, en que si mató a la esposa, en que si mató a la novia, en que si disparó. O sea, hay un problema grave dentro de la institución en los hombres de las armas, que se supone que una persona que va a pertenecer a esta institución y que pertenece debe tener una serie de exigencias y requisitos que no son para cualquiera, porque tener un arma en las manos lo puede realmente convertir en un delincuente, pero también en un victimario e incluso en una víctima. Bueno, esos parámetros en la institución, esos protocolos de ingreso a la Fuerza Armada, pues no se cumplen. Y obviamente tenemos que de repente entra un muchacho que no está preparado para pertenecer a la institución, pero que como necesitan cantidad en lugar de calidad, pues terminan aceptándolo y poco después ocurre esos hechos lamentables dentro de la institución. Y hay un caso, María Alejandra, que yo creo que es bien importante considerar, el problema de la relación que ha tenido el gobierno y que tiene con el Ejército de Liberación Nacional, que parece una tontería, pero que realmente impacta muy fuerte a la institución castrense, sobre todo en los sectores de frontera donde los militares, la tropa, percibe claramente que hay una relación de complacencia entre
un grupo irregular guerrillero como el Ejército de Liberación Nacional y en algunos sectores con las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, que fueron los que asesinaron en el 2021, o fueron los causantes de la muerte de 16 integrantes de la Fuerza Armada con funcionarios de la institución castrense. Y esto impacta obviamente ese volver a la mesa de conversaciones, como se anunció ayer o como se hizo ayer, pues lo que le queda realmente a la Fuerza Armada es la certeza de que están caminando sobre un hilo muy fino que en cualquier momento se puede romper. Bueno, de hecho, según la delegación del ELN, el proceso de paz con el gobierno nacional de Colombia estaría en crisis por decisiones tomadas unilateralmente por el ejecutivo del el presidente Gustavo Petro. Y también te pediría un comentario a la luz de lo que compartes con nosotros, Sebastiana. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, creo que en una oportunidad, casualmente en tu programa, hablamos sobre lo que significaba para Gustavo Petro ese acuerdo de paz o ese intento de acuerdo de paz, y decía incluso desde antes que él llegara a la presidencia que, que él creía que eso le iba a ser muy sencillo, considerando quizás a Nicolás Maduro como intermediario. El problema es que si algo debe entender Gustavo Petro es que a Nicolás Maduro no le conviene un acuerdo de paz donde el Ejército de Liberación Nacional entregue las armas, por una razón, porque precisamente la situación que afecta a la Fuerza Armada hace que Nicolás Maduro no tenga la confianza en la institución castrense para un momento de contingencia que se le pueda presentar a él en el gobierno. ¿Con quién puede contar? Principalmente con los grupos irregulares. No es casual por eso que en zonas como Apure, en algunos sectores de Apure, recientemente en diciembre y en lo que ha empezado el año, pues encontremos un maridaje allí entre el ELN, las disidencias de la FARC y militares venezolanos. Gustavo Petro se las ve bien difícil en ese acuerdo porque el ELN no tiene ninguna razón para llegar a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano mientras siga teniendo en nuestro territorio todas las ventajas y los beneficios que recibe en Venezuela. No quiero dejar por fuera la situación de los presos políticos militares. Sebastián, tú mencionabas algo en el corte anterior. Según cifras del Foro Penal Venezolano, de la totalidad de presos políticos, al menos que ellos registran hasta la fecha, 274, perdón, 151 son militares. Y está el caso que preocupa y mucho del teniente, del oficial, perdón, Igber Marín Chaparro, quien está en huelga de hambre y cuya salud se deteriora. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, mira, María Alejandra, yo creo, y de verdad que yo creo que la Fuerza Armada tiene que tomar conciencia de esto que está pasando con el caso del teniente coronel Igber Marín Chaparro. No solamente porque haya sido, es hasta ahora el oficial con mejor rendimiento académico en la historia de la Fuerza Armada, sino que es que además fue un buen oficial. Igber Marín Chaparro no era ni remotamente un oficial que no sé, protestatario, ni siquiera dentro de la institución. Era una persona que solamente reclamó por el bienestar de sus subalternos, expuso la situación que estaba viviendo sus subalternos como se supone que debe hacer un buen oficial. Ahora, el oficial que no le importan sus subalternos, pues bueno, como está pasando a muchos no les importa que pasen hambre, no les importa que no tengan uniformes, no les importa que no tengan cómo sobrevivir. Entonces, incluso muchos militares mandan a sus subalternos a delinquir. ¿Por qué? Porque los mandan a extorsionar, les dicen, arréglese como pueda, pues. Y por eso es que vemos la cantidad de alcabalas, buscando la manera de ver cómo le quitan el dinero al venezolano común. El caso de Igber Marín Chaparro es un caso atroz, es un caso donde el gobierno está demostrando la crueldad con la que actúa frente a un oficial que sencillamente no se doblegó, que no ha aceptado
digamos, declararse, entre otras cosas, culpable. Ya lo condenaron. Ya lo han mantenido durante casi 5 años, señores. 5 años en los sótanos inmundos de la DGCIN. Irmer Marín Chaparro es el único oficial preso político militar venezolano que nunca ha salido de los sótanos de la DGCIN, que después lo convirtieron en la casa de los sueños. Es el único militar que de manera brutal el régimen ha violentado sus derechos humanos. Lo ha hecho con otros, es verdad, pero con el caso de Irmer Marín es brutal, porque además, como dice su familia, leía hace poco un mensaje de su familia que decía, es que es la cárcel de todos, y es verdad. Es la cárcel de su papá, que es un coronel, que fue un coronel respetado, honorable de la institución armada, de la mamá de Irmer Marín Chaparro, de su hermana, de sus hijos. El gobierno ante eso no tiene la mínima, digamos, pensamiento para actuar apegado a la ley. Irmer Marín Chaparro, señores, para que sepan, lo único que está pidiendo es que cesen los tratos crueles contra él y contra presos políticos, militares venezolanos. Y está pidiendo que se cumpla lo que ordenó el tribunal. Parece absurdo, pero es así. Está solicitando que se cumpla lo que ordenó el tribunal, que es ser sacado de esos sótanos inmundos de la DGCIN, donde torturan y donde han matado gente, que lo trasladen a la cárcel militar de Ramo Verde, como le corresponde a un oficial activo, respetado en la institución armada. Sebastiana, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializada en la Frente Militar, ofreciendo toda clase de detalles acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación interna de la institución castrense en nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias a ti. Gracias. Al regreso venimos con... Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la situación de la Fuerza Armada Nacional. Me dice nuestra invitada, chicos, que está ingresando a la sala de Zoom de RCR para que estemos pendientes y la admitamos. Se trata de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. A propósito del tema que debatíamos con Sebastiana y la situación del teniente coronel Igber Marín Chaparro, cuya vida corre peligro, Control Ciudadano hace un llamado urgente hace algunos días a favor de este oficial, quien ya cumple más de 50 días en huelga de hambre en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, en el este de Caracas. La nota de prensa de Control Ciudadano decía: hacemos un llamado al director de la DGCIN, Mayor General de Ejército Iván Hernández Dala, para que garantice la vida y derechos fundamentales del teniente coronel del Ejército Igber Marín Chaparro. Ya tenemos a Rocío San Miguel vía Zoom. La imagen se ve un poco borrosa, pero no pasa nada. No sé si es la cámara de Rocío San Miguel. Podemos ir con ella solo con audio. Rocío San Miguel, bienvenida. Muy buenos días. No la escucho yo, chicos. No sé si ustedes... Hola, buenos días. Hola, ¿qué Ahora tal, sí, María Alejandra? ahora sí la escucho perfectamente. Rocío San Miguel, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Te escuchaba en relación a tu pregunta. Sí, muy preocupados por la huelga de hambre, la forma en la que irresponsablemente las autoridades venezolanas están respondiendo frente a esta situación. Hay quienes lo califican como un homicidio inducido por no aceptar en definitiva los derechos que exige este teniente coronel frente a las autoridades, especialmente de la DGCIN. Igber Marín Chaparro reclama la tortura, no solamente de la que él ha sido objeto, sino también sus compañeros. Pide que sea cumplida la orden de traslado ordenada por un tribunal militar, en su caso, para cumplir su pena en Ramo Verde, en el Centro Militar de Procesados Militares, es decir, no en la DGCIN, que por cierto hay que reiterar siempre, no se trata de un centro de detención establecido con condiciones para que los privados de libertad se queden allí cumpliendo pena. Pide que tenga regularidad en las llamadas con sus familiares, permanentemente está en una incertidumbre con relación a ese derecho que tiene, y pide tener acceso al sol, es decir, es un individuo que permanece en celdas privados del derecho a la luz solar. En conjunto son derechos mínimos que pide para cesar en su huelga de hambre y poder cumplir el resto de la pena que le queda. Si permiten esta invitada, tenemos el video publicado por la madre de este oficial venezolano, Nelly Chaparro. Hace un llamado desesperado por bueno, la situación de su hijo. Es un mensaje que envía directamente a Nicolás Maduro. Ella dice en esta declaración: la vida de mi hijo está en tus manos. Vamos a escuchar lo que ella decía. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada. Mi nombre es Nelly Chaparro, madre del teniente coronel Igber José Marín Chaparro. 50 días cumple mi hijo en huelga de hambre. Y aunque su fortaleza física y espiritual se mantiene, para el 16 de diciembre, que se nos permitió verlo, ya se notaban rasgos de deterioro físico.
Me aterra el solo imaginar cómo ha de estar ahora. Mi hijo está pidiendo poder salir al sol, que le permitan hacer actividades de redención de pena, religiosas, académicas y deportivas, que se le restablezcan la periodicidad para realizar llamadas telefónicas a sus hijos y familiares y su traslado a Ramo Verde, tal como fue dictaminado por los tribunales competentes. Es su derecho. Se sigue desestimando la acción porque lo ven inquebrantable, pero no hay cuerpo que aguante por tanto tiempo. Presidente Nicolás Maduro y señora Cilia Flores, la vida de mi hijo está en sus manos. Su comentario, Rosa Miguel. Bueno, es un llamado realmente conmovedor, que además está encontrando la completa insensibilidad por parte de las autoridades nacionales. Es el clamor de una madre que además dice María Alejandra una frase que para mí es clave. Se trata de un oficial inquebrantable. Es decir, cuando vemos la trayectoria del teniente coronel Igber Marín Chaparro, nos encontramos con un oficial que ha tenido la más destacada trayectoria de formación en la escuela militar en Venezuela, las más altas notas de la historia. Es un oficial primero de su promoción que además está luchando por principios. Y esto plantea un desafío muy, muy importante, no solo de cara al futuro, sino de cara al presente. No podemos olvidarnos, María Alejandra, que esta es la segunda huelga de hambre que realiza Marín Chaparro. En el año 2020 al 2021 realizó una huelga de hambre. Esta es la segunda que realiza y esto va ocasionando graves daños a la salud. Yo incluso la comparación me preocupa hacerla porque me espanta. Debemos recordar el caso de Franklin Brito, porque uno de los problemas que se presentó en su momento con la primera persona que murió por huelga de hambre en Venezuela, que fue el caso de Franklin Brito, es que él recurrentemente realizó huelgas de hambre como forma de lucha y esto terminó acabando por su vida, por cierto, recluido en el hospital militar en la sección psiquiátrica. Aquí tenemos que ser enfáticos en advertir, el Estado es responsable de la vida de Igber Marín Chaparro. El Estado debe cumplir las condiciones ordenadas por un tribunal militar, que es su traslado inmediato a la cárcel de Ramo Verde. Hemos pedido inclusive que interceda de alguna manera el ordinariato militar, si es que no dan cabida a que otras autoridades puedan mediar en este caso, como han solicitado los familiares. Los familiares han hecho un exhorto a países extranjeros, a embajadores en Venezuela, un exhorto a la conferencia episcopal, han pedido a la nunciatura, es decir, han pedido a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas o del alto comisionado, ha habido un cambio en esta oficina, para que intercedan en esta situación y lamentablemente sé que las agencias internacionales están en el seguimiento en este caso, pero no hay comunicación con el Estado. El Estado ha colocado un candado en esta situación y no permite grieta alguna para la negociación y el diálogo que cambie esta posición inquebrantable de este teniente coronel. Me temo que su vida está en riesgo real, y la sociedad nos queda ser persistente en el reclamo, en la visibilización de esta situación, María Alejandra. Finalmente, sobre la situación interna de la Fuerza Armada Nacional que puede compartir con nosotros, nos decía Sebastián Navarrade que no es casualidad la actitud que hemos visto de los efectivos, por ejemplo, de la Guardia Nacional, huyendo de, al menos así lo captan las imágenes, huyendo de los manifestantes en el marco de estas grandes jornadas de protestas que hemos visto en 2023 en nuestro país. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, varias cosas me preocupan con respecto al tema de la Fuerza Armada Nacional. Situaciones estructurales que han venido acumulándose a lo largo de los años y situaciones coyunturales. Por supuesto que está el tema
nuevamente de instalarse la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional, represión de la protesta, de la propuesta legítima de lo que constituye un derecho fundamental con graves consecuencias en la integridad de los manifestantes, de quienes protestan y de quienes participan en estas movilizaciones. El día de ayer conocimos que el ministro de la Defensa se reunió, y así fue anunciado a través de nota de prensa, para ver de qué manera insertan las 7 líneas impartidas por Nicolás Maduro en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Al revisar estas 7 líneas, vemos que fue dada la orden concretamente de Nicolás Maduro de convocar a los militares a la acción, a gobernar en la calle. Bueno, hay que preguntarse qué significa gobernar en la calle. Los militares, teniendo como guía las 7 líneas estratégicas de trabajo que impartió Nicolás Maduro. Y cuando limpiamos un poco más en estas 7 líneas, nos preocupa que Maduro enuncia una doctrina de seguridad ciudadana y territorial como faro que guíe la acción de la Fuerza Armada. Lo primero que hay que decir, María Alejandra, es que no hay doctrina publicada, clara, diáfana de lo que es esta seguridad ciudadana y territorial. Lo único que se conoce son estas disposiciones que han sido dictadas en el pasado y que permiten el uso de la fuerza mortal contra manifestantes y que las organizaciones de derechos humanos insistentemente hemos pedido que se deroguen. Nos preocupa esa doctrina y hablamos lo que se conoce. Esa doctrina de seguridad territorial involucra a individuos ajenos a los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional en el control de la seguridad ciudadana. Y nuevamente tenemos que decir que aparecen los colectivos amenazando a quienes protestan. Está este video del pasado sábado en Aragua, en el que los colectivos claramente amenazan a los educadores que protesten. Es decir, ¿de qué se trata esta doctrina de seguridad territorial? Nuevamente, de hacer uso de colectivos para amedrentar a quienes protestan, nuevamente hacer uso de la fuerza mortal por parte de la Fuerza Armada Nacional para el control del orden público, que está prohibido además por la Constitución. ¿De qué se trata en definitiva esta doctrina de seguridad territorial? Además, hay algo que mencionó Nicolás Maduro en esa reunión que hizo el alto mando político militar. Por allí ya aparecieron los huelguistas. Hay que aplicar la justicia justa. Bueno, ¿a qué se refería Nicolás Maduro? Hay preocupación en este sentido porque sin duda alguna, va a ser un año de demandas sociales en la calle. El gobierno nacional instaló la idea de que Venezuela se arregló, y la amplia plantilla de trabajadores públicos que cubre un acumulado fácil de 7 millones de personas, pensemos por un momento que se ha dicho que solamente en el Ministerio de la Defensa hay un pie de fuerza de 4 millones de militares. Bueno, estas personas están pidiendo justo salario y vamos a tener, eso claramente está inscrito en lo que ha sido el desarrollo del arranque del 2023, vamos a tener demandas sociales expresadas en la calle en la forma de movilización y de protesta, y estamos preocupados por la respuesta que vaya a desarrollar el Ejecutivo Nacional a través de Cuerpo de Seguridad del Estado, Fuerza Armada Nacional y factores exógenos que han sido incluidos en ese sistema defensivo territorial como colectivos prooficialistas. Profesor San Miguel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Nosotros vamos a la pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la Fuerza Armada que pasa por lo que está ocurriendo con los presos políticos militares en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate en esta parte del programa Molly de la Sota, quien es hermana del capitán Luis de la Sota, 4 años sin juicio, detenido arbitrariamente, torturado por la DGCIN, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, buenos días, María Alejandra. Yo le pedí un primer comentario acerca de este punto en específico. Lo hemos venido debatiendo con el resto de nuestras invitadas. En general, ¿qué información maneja usted? Sabemos que hace seguimiento a esta situación en torno a los presos políticos militares. ¿Cuál es la situación de su hermano? Y específicamente del teniente coronel Iker Marín Chaparro, cuya vida, han dicho familiares y ONG, estaría en riesgo. La escuchamos. Sí, bueno, hoy precisamente mi hermano cumple 4 años y 8 meses detenido en prisión preventiva. Está sin juicio, igual que los comandos del mar. La causa de él, el régimen le puso Armagedón. Hay 12 personas en esa causa y en el caso de mi hermano, pues durante 4 años y 8 meses, desde el inicio de esta detención arbitraria, ha sido torturado física y psicológicamente. Mi hermano estuvo casi 3 años en los sótanos de la DGCIN en Boleíta, tuvo 2 años 9 meses en la Casa de los Sueños, y desde ya van a ser 2 años, está bajo la custodia de la DGCIN en Fuerte Tiuna, y también está aislada en una celda, siendo objeto de tortura psicológica. No hay traslado de atención médica. Esto lo estamos viendo a partir de julio del año pasado. Ha habido como o sea, han estado como más fuertes estas medidas de traslados a los médicos, tanto en DGCIN Boleíta como en Fuerte Tiuna, donde está mi hermano. Y no ha habido una violación del debido proceso, las medidas han arreciado, por decir algo así. Y en el caso de los militares, peor todavía. Iker Marín Chaparro está, en estos momentos tiene ya 58 días en huelga de hambre en los sótanos de la DGCIN, para visibilizar la violación de derechos humanos, los tratos crueles e inhumanos que siguen allí en esos sótanos. No tiene derecho al sol, a veces le quitan las llamadas telefónicas. Ellos están en un sótano, en el caso de Boleíta, donde el monóxido de carbono se mete y ellos tienen problemas respiratorios. En el caso de Fuerte Tiuna, mi hermano permanece encerrado todo el día, le dejan salir 2 horas en la mañana, a veces 2 horas en la tarde. Cuando ellos quieren, él se ducha. No tiene actividades recreativas, deportivas, ni siquiera religiosas, no permiten el ingreso de un sacerdote. Y son ya 4 años y 8 meses denunciando en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo,
en los tribunales, todo lo que es esta, y no hay ni una sola investigación sobre tortura, María Alejandra. Esto es importante señalarlo. En el caso de los militares, nuestra organización tiene 107 militares registrados, los cuales el 98% ha sido presentado torturado ante los tribunales, y no hay ni una sola investigación. Tampoco han habido resultados de la investigación de la muerte por el capitán Rafael Acosta Arévalo, tampoco por el general Raúl Baduel, ni siquiera se ha iniciado una investigación sobre qué fue lo que pasó, porque murió en custodia del Estado, y ahora tenemos la huelga de hambre del teniente coronel Ibermarín Parro. Dicho sea de paso, él fue a juicio. Esa causa es la de los comandantes del 2 de marzo del 2018. Ellos fueron a juicio, ese juicio fue anulado, fue sentenciado a 7 años, 9 meses, y fue anulado por el anterior presidente de la Corte Marcial, y ahora hay uno nuevo que dijo que no, que sí, que se ratificó la sentencia, y a él dicen que su lugar de detención es la prisión de Ramo Verde, y sin embargo lo mantienen hace más de un año que lo sentenciaron, y está en el sótano de la DGCIN. Entonces la situación de verdad de los militares es bastante grave, porque uno dice, ¿dónde denunciamos? Y hemos denunciado a todas las instancias, Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos. O sea, es más, mi hermano tiene un procedimiento especial que es cuasi jurídico, y Venezuela está obligada a cumplir lo que es del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, en el caso de Luis, y son 8 de su misma causa que tienen esta medida de las Naciones Unidas, diciendo que su detención fue arbitraria, y solicitaron su libertad, y para nada, no lo han querido cumplir. También mi hermano es peruano-venezolano. El gobierno del Perú, a través de notas consulares, solicitó su libertad y repatriación al Perú, y no le dejan ni siquiera ingresar al cónsul del Perú para darle protección consular. Entonces tenemos unas medidas demasiado fuertes, y bueno, solicitamos a la mesa de diálogo, la comunidad internacional, que nos apoyen. Sobre el tema de la Corte Penal Internacional, hemos hablado con defensores de derechos humanos empezando este año 2023, y existe una expectativa positiva luego de la publicación, la habilitación de este formulario para las víctimas en Venezuela, lo que puede ocurrir en los primeros meses de 2023. ¿Usted comparte esa, digamos, esa impresión en torno a este proceso o no? Que sabemos que es lento, porque hablamos de la justicia internacional, la escuchamos. Claro, sí es lento, pero es que lo único que nosotros estamos exigiendo es justicia, y la justicia nunca va a poder ser en Venezuela si no la estamos pidiendo a nivel internacional, y esta es la oportunidad de las víctimas. El 21 de marzo, en la oficina de la víctima de la Corte va a llevar ese informe a la Corte, tiene que entregar el informe de lo que digamos las víctimas, y tenemos chance hasta el 7 de marzo. Y de verdad hacemos un llamado a todas las víctimas de crímenes de competencia de la Corte. No son los crímenes por los cuales Venezuela está siendo investigada, sino todos los crímenes de competencia de la Corte, y eso incluye la desaparición forzada, la deportación, el desplazamiento forzoso, los asesinatos estos extrajudiciales, que no están siendo investigados por la Corte, pero sí las víctimas pueden hablar en estos momentos. Son 7 delitos de crímenes de lesa humanidad, donde estas víctimas pueden llenar esta planilla, informar a la Corte de lo que está pasando en su caso, y si están de acuerdo en que la Fiscalía, el fiscal lleve adelante esta investigación. Y es importante decir que aquí no importa nacionalidad, no tiene que ser venezolano. Toda aquella víctima que haya sido víctima, objeto de crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte, puede llenar esta planilla. Es decir, por ejemplo, hubo un caso de unos colombianos, 69 colombianos que fueron detenidos en Venezuela, que de hecho les sacaron las medidas de detención arbitraria y los liberaron. Eso es una desaparición, hubo desaparición forzada también. Entonces, no importa la nacionalidad. Por otro lado, es bien importante la pregunta número 11, donde se dice si estás de acuerdo o no. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo derecho al expediente, porque no tengo derecho a la justicia, no tengo debido proceso, porque fui detenido y nunca se me respetaron mis derechos fundamentales humanos. O sea, todo eso hay que decirlo, y es nuestra oportunidad. O sea, y de verdad un llamado a todas las víctimas, donde quiera que se encuentren, a llenar esta planilla, y que, digamos, se nos está dando la valiosa oportunidad de hablar y de decir lo que nos pasó. Y eso hay que hacerlo. Y quería hacer un llamado porque muchas veces decimos, bueno, denunciamos, pero es que nosotros tenemos que seguir denunciando, María Alejandra. Tenemos 3 instancias importantes donde denunciar. Está la Corte Penal Internacional, que nos quiere escuchar, y tenemos hasta el 7 de marzo. Además que se va a proteger la identidad y no necesitas adjuntar nada, simplemente llenar la planilla. Y
La Corte Penal Internacional. Tenemos la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la instancia más elevada en derechos humanos, que está en Venezuela del 2019. Ellos le renovaron el mandato y tienen la obligación de informar, el mandato de informar sobre las violaciones de derechos humanos. La oficina de Panamá, San Juan Bosco, con tercera transversal, están en Venezuela, pueden ir a denunciar, también hay un correo, lo pueden buscar por la página de la oficina del Alto Comisionado, allí también hay que denunciar. Y también tenemos la misión independiente de determinación de los hechos, que es una misión que hizo el Consejo, tiene un mandato, que es buscar la rendición de cuentas y que haya justicia para las víctimas. Y tienen otra vez que presentar el informe en septiembre, ya lo está presentando el 2020, 21, 22 y este año también en septiembre. Entonces nosotros tenemos instancias internacionales para seguir denunciando y eso es lo que tenemos que hacer. Porque uno va al ministerio y además también ir al Ministerio Público y denunciar y eso es lo que nosotros nos permite que estos organismos pues digan si es verdad, estamos denunciando en Venezuela y no nos hacen caso. Ya. Mori de la Sota, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, quien fue detenido arbitrariamente, torturado por la DGCIN. Su caso figura en el informe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterine Manzano, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.